¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? He titulado este mensaje: me quiero ir de la iglesia. Me quiero ir de la iglesia. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Me voy de la iglesia, y pareciera una amenaza. O lo escuchamos frecuentemente un discípulo decírselo al líder, o sencillamente me quiero ir de la iglesia, y muchos se van de la iglesia. Vaya conmigo al Salmo 92, el versículo 13, y dice la palabra del Señor así. Salmo capítulo 92, versículo 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Lo leemos a la 1, a las 2 y a las 3. Plantados. Subráyame en su Biblia dos palabras ahí: plantados y florecerán. Plantados se florecen. No se puede florecer si nosotros no nos plantamos, no nos arraigamos. Vamos a leer este texto a la 1, a las 2 y a las 3. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. En Jeremías capítulo 32, versículo 38 al 41 dice la palabra: y me serán por pueblo, y yo les seré por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Haré con ellos pacto eterno para que no me... Aquí yo quiero que me ayuden con este texto bíblico. Jeremías capítulo 32, versículo 38, lo voy a leer ahí. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad y de todo mi corazón y de toda mi alma. Subráyeme por favor en ese pasaje bíblico. ¿Cómo usted ve en este pasaje cómo el Eterno nos habla de que nosotros somos su pueblo, que Él es nuestro Dios, y cómo Él anhela que nosotros seamos plantados? Eso está desde el versículo 38, la expresión pueblo, y Él nos será por Dios. Es curioso porque desde el antiguo pacto usted va a encontrar esa frase que se repite: ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Ellos me serán por pueblo, yo les seré por Dios. Cierra el libro de la Revelación de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 3, con esta expresión: oí una fuerte voz que salía y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. El hogar de Dios entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente dice así: pero ustedes no son así, porque son, diga conmigo, un pueblo elegido. ¿Qué somos nosotros? Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Nueva Traducción Viviente. ¿Qué tal si vamos a la traducción lenguaje actual? Y el pasaje que vamos a leer es riquísimo. Vamos a subrayar lo rico del pasaje que está ahí en Primera de Pedro capítulo 2, 9, en la traducción lenguaje actual. En su Biblia lo puede encontrar como la TLA. Dice así: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, sacerdotes al servicio del Rey. ¿Qué tal si escribe eso? Número 1, somos ¿qué? Miembros
¿Usted qué es del Señor? Miembro de la familia de Dios. Número 2, sacerdocio al servicio de quién. Subraya esa también, escríbela ahí. Número 3, son su pueblo. Número 4, nos sacó de la oscuridad del pecado. Número 5, nos hizo entrar en su luz maravillosa. Luego dice que para que anunciemos las maravillas que Dios ha hecho, tiene que ver con un llamado. Otra vez vamos a leer el pasaje. Según Primera de Pedro, en el capítulo 2:9, en la TLA dice que somos miembros de la familia de Dios, sacerdotes al servicio del Rey, somos su pueblo, nos sacó de la oscuridad del pecado, nos hizo entrar en su luz maravillosa y luego nos hizo un llamado. Y el llamado es a proclamar, a anunciar las maravillas que el Señor ha hecho. De acuerdo a lo que expusimos acá, podemos ver lo importante que es para Dios el pueblo que a Él ha escogido. El pueblo que Él quiere que esté plantado para que pueda ser como un árbol que da mucho fruto. Antes de ir a esa porción, me quiero ir de la iglesia. Quisiera hablar un poquito acerca de lo que es la iglesia. Número 1, la iglesia es la idea de Dios. Diga conmigo, la iglesia es la idea de Dios. Gracias por su entusiasmo. Digan los hombres conmigo, la iglesia es la idea de Dios. Meros hombres. Yo sé que ahorita van a llegar a la casa a comerse la arepa con huevo, entonces vamos a pedirle refuerzo a las mujeres. Diga conmigo, la iglesia, las mujeres, la iglesia es la idea de Dios. La traducción literal de la palabra griega eclesía en un sentido general significa asamblea. Usted va a ver que desde el antiguo pacto se menciona es un pueblo escogido y un Dios de ese pueblo escogido. Pero en los días de nuestro Señor, Él utiliza la palabra eclesía, que era un concepto que ya se conocía dentro del pueblo, y este sentido era un sentido de asamblea. ¿La iglesia era una palabra religiosa? No, para nada. No exactamente, no era una palabra religiosa. Cuando Jesús usa la palabra eclesía, no se refería originalmente a un edificio, no se refería a un templo, ni era un término exclusivamente del clan religioso. En el mundo griego, la palabra eclesía era una asamblea ciudadana, un grupo reunido para tomar decisiones en asuntos que concernían con lo público. Eso era el término eclesía. ¿Me siguen hasta el momento? Un término conocido para referirse a una comunidad que era convocada con un propósito. ¿Qué significa eclesía? Una asamblea de personas convocadas, reunidas con un propósito. Ahora, Jesús le da un nuevo sentido a la palabra eclesía. Le da un sentido de comunidad de personas que fueron llamadas fuera del mundo para formar parte del reino de Dios. La palabra eclesía, que es la palabra que nosotros conocemos como iglesia, también es la palabra llamados afuera. La primera aparición de esta palabra se destaca cuando Jesús le dijo al hombre que le revela a Pedro, le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la verdad que tú has pronunciado, que no te lo ha revelado carne ni sangre, que yo soy el Hijo de Dios. Sobre esa verdad expresada yo voy a edificar mi eclesía, mi asamblea, los que fueron llamados fuera del mundo para formar parte del reino de Dios. Cuando nos referimos a una sesión de la asamblea del Estado, estamos usando la misma palabra de la asamblea, que exactamente fue la misma que los griegos utilizaban para eclesía. Concluyamos entonces. Eclesía aparece en Mateo cuando Jesús dijo: sobre esta verdad que tú expresaste, edificaré la asamblea que yo llamé afuera para tener un propósito en su reunión. ¿Me sigue hasta el momento? Gracias por su entusiasmo, porque usted está ahí conectado. Amén.
o nos rascamos la cabeza? No, está fácil hasta el momento. En esa línea de hablar de la iglesia como idea de Dios, lo primero que yo tengo que tener claro es el amor de Cristo por la iglesia, por esa asamblea, por esos que se reúnen con un propósito, con aquellos que fueron llamados afuera para ser empoderados para un propósito exclusivo en esta tierra que tiene que ver con el reino. Así que Cristo amó la iglesia según Efesios capítulo 5, 25. Escriban esta noche, anote Efesios capítulo 5, 25 al 27. Mire lo que dice la palabra. Cristo amó, subráyelo en su Biblia o en su Biblia digital. Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Hablando de la iglesia, no del edificio, sino de la asamblea, de los que Él separó, de los que llamó con un propósito para proclamar las maravillas del Todopoderoso. Cristo amó a esa iglesia, a esos escogidos, se entregó por ella. Miren nada más ni nada menos. ¿Por qué? Para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni otra imperfección, sino santa e intachable. El amor de Cristo por la iglesia, porque la iglesia es la idea de Dios. La iglesia no es una institución humana, la iglesia es el pueblo de Dios en esta tierra. Primera de Pedro capítulo 1, 20 dice: Dios lo eligió, hablando de Jesús, por rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. El amor de Cristo por la iglesia trasciende a un amor sacrificial humanamente incomprensible, porque Él, siendo Dios, no estimó el ser Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre, se humilló y fue obediente y fue a la cruz con un precio de sangre, fue y compró la iglesia, porque Él ama la iglesia. Y si Jesús ama la iglesia, entonces yo debo de amar la iglesia. ¿Cuántos me siguen hasta el momento? Cristo amó la iglesia. La iglesia, número 2, o el inciso B del punto 1, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Lo repito, la iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Diga conmigo: Jesús o Yeshua. Cristo es una palabra griega que significa ungido, el ungido. Cristo es la cabeza. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto es un discipulado esta noche. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Número 3 o C del inciso número 1. La iglesia universal está compuesta por ¿quiénes? Nosotros somos la única iglesia, congregación. No, somos una iglesia global, una iglesia universal. Y está compuesta por ¿quién? ¿Alguien me ayuda? Número 1, está compuesta por todos los cristianos genuinos de todas las edades. Esta iglesia está compuesta por miles de millones de creyentes en todas las edades, tanto en la tierra como en el paraíso. El cuerpo de Cristo completo conforman
esa familia de Dios, conforma la iglesia universal. La iglesia universal completa, un día nos reuniremos. Mañana va a haber un evento que se llama A Pesar de Todo. Aquí en el Coliseo, en el estadio de fútbol de Envigado, miles de personas nos vamos a reunir a congregarnos allá mañana. Pero ahí no cabemos todos. Un día nos vamos a reunir millones de cristianos. Allá van a haber tailandeses, japoneses, indios, van a haber personas de todos los lugares del mundo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 7. Para los que defienden y tienen la doctrina de un arrebatamiento de la iglesia, aquí nos habla de que llegarán unos invitados a las bodas del Cordero. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 6 al 9. Entonces volví a oír algo que parecía un grito de una inmensa multitud, el rugido de enormes olas del mar o del estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues al Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Alegrémonos porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y a su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió estas palabras verdaderas que provienen de Dios: un día la iglesia universal nos vamos a reunir. Usted nunca ha ido a una fiesta tan lujosa. Usted nunca se ha comido un platillo tan exquisito. Usted nunca ha sido atendido por una corte de de meseros tan elevados como esa corte angelical que estaremos en el reino de los cielos. Y allá nos encontraremos, nos abrazaremos y nos diremos: Miguel, llegaste, qué bendición. ¿Te acuerdas de la iglesia cuando le servíamos al Señor? Ya estamos aquí en la iglesia universal, reunida en las bodas del Cordero. La iglesia universal un día estará reunida y está compuesta por todos los hermanos que creen en el Señor Jesucristo. La iglesia perseguida en Medio Oriente, la iglesia perseguida en la ventana 1040, las personas que están entregando su vida a Jesús aún pese de la persecución, ellos hacen parte de la iglesia universal. La iglesia en los Hechos de los Apóstoles, vamos un poquito más en la iglesia, vamos a ver la iglesia en los Hechos de los Apóstoles. Ellos se congregaban en casas, se congregaban en los hogares. En los tiempos del Nuevo Testamento o de la iglesia primitiva no habían edificios para las iglesias, y los creyentes se reunían para adorar donde hubiese una instalación, una casa, un hogar para reunirse y que estuviera disponible. A menudo ellos se reunían entre los creyentes. Corintios capítulo 16 versículo 19, mire lo que dice: Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, le saludan en el Señor. ¿Dónde estaba esa iglesia? ¿En la casa de quién? De Aquila y de Priscila. En esta carta ella le está diciendo: les mandamos un saludo de la iglesia que se reúne en mi casa. Aquí estamos en la casa de Aquila y de Priscila, reciban el saludo de nuestra parte. La iglesia primitiva se reunía en los hogares. Hechos 2:41 dice así: así pues que los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Necesitamos una casa más grande, dijo Pedro. Ese día se añadieron como 3,000 personas y se mantenían firmes, número 1, en la enseñanza de los apóstoles o en la doctrina apostólica, número 2, en la comunión, y número 3, en el partimiento del pan y en la oración. Cuarto, y en las oraciones. Enseñanza apostólica, en una comunión entre los hermanos, partimiento del pan, que es comunión, pero también tenía que ver con la expresión del cuerpo y de la sangre de Cristo, y en una constante oración. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. ¿Y dónde se reunían? ¿Dónde se reunían? Ayúdame pues. ¿Dónde reunían? En las casas.
Y pese a que se reunían en las casas, seguían las señales, los milagros y los prodigios. Ahora vamos a hablar ahora no solo de ese pueblo que fue evolucionando, que fue conformado, expresado como la iglesia por nuestro Señor Jesucristo, que se reunía en casas, sino que vamos a hablar del concepto de la iglesia local. Entonces usted me dice: pastor, eso de que hayan edificios, hay que volver a la senda antigua, hay que volver a los hogares, hay que volver a las casas. Hablemos de la iglesia local. La iglesia local está compuesta por los creyentes cristianos identificados como el cuerpo de Cristo, que adora, como su nombre lo dice, en una localidad, en un lugar. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Hechos 14, 23, mire lo que dice. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Usted me dice: bueno, entonces en cada casa, en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. En cada iglesia. Vaya y mire conmigo Romanos ahora capítulo 16, 1. Romanos capítulo 16, versículo 1. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma y mire lo que le dice: les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia. Ahí estamos hablando de la iglesia ¿qué? Local. Ya habían personas que se estaban asignando para que cuidaran de esas congregaciones. Recuerde que la congregación no es un edificio, pero no está mal en que usted le llame iglesia a un edificio donde nos reunimos, si el concepto está claro que la iglesia somos los que nos reunimos en ese lugar. En Colosenses capítulo 4, versículo 16 dice así: una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea, para que ellos también puedan leerla, y ustedes deberán leer la carta que le escribí a ellos. Es la iglesia local. Luego vas a encontrar en el libro del Apocalipsis 7 cartas que son entregadas a 7 iglesias que geográficamente están ubicadas en Asia Menor. La iglesia posicionada en un lugar. Ahora, ya hemos hablado un poquitico de la iglesia, porque esto es tela para cortar por meses, y esto sería de doctrina, de clases internas, de discipulado. Es un pequeño brochazo. Lo número 2, hablemos de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia, de la asamblea, de los que se reúnen con un propósito? Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19 nos habla de la comisión, de la gran encomienda. Mire lo que dice la palabra: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos a todas las naciones. La palabra naciones ahí también es la palabra etnos, familias. Quizás yo nunca iré a África, quizás nunca iré a Etiopía, quizás yo nunca iré a una ciudad lejana, pero yo estoy en Medellín y hago discípulos a esas familias. Luego sigue diciendo la palabra: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Creen ustedes que la iglesia es la idea de Dios, sí o no? Punto. No nos estamos reuniendo desde ahorita. Hace 2000 años atrás la iglesia comenzó a reunirse, la iglesia primitiva, y hasta aquí hoy tenemos una iglesia local en Medellín donde nos congregamos. ¿Cuál es nuestra misionalidad? Ir y hacer discípulos, no seguidores de un líder, no seguidores de una persona, sino discípulos de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solo somos una iglesia que tiene una misionalidad de hacer discípulos, conformarlos de acuerdo a las Sagradas Escrituras, sino que nosotros somos una iglesia reconciliadora. Y de hecho se dice en la Escritura, Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 5, versículo 19, que nos fue entregado el ministerio de la reconciliación.
Porque con el mensaje que yo tengo, al entregárselo a una persona, hago que esa persona se reconcilie con el Señor. Segunda de Corintios 5:19. Todo esto proviene de Dios. Por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que Cristo, Dios, estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándolos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Cree usted que usted tiene el mensaje de la reconciliación? Si no le conocía, le invito que comience un discipulado, que comience a conocer la palabra de Dios, para que usted se vuelva en un reconciliador con personas que no conocen de Jesús. Se nos entregó el ministerio de la reconciliación. Voy de largo. Siguiente. Somos una iglesia llamada a operar en lo sobrenatural. ¿Cuánto creen eso? Yo creo en echar fuera demonios. Hay iglesias que dicen que no se reprende el diablo. He escuchado predicadores que dicen que eso de guerra espiritual, eso es perdedera de tiempo. Escucho predicadores decir que eso hablar de lenguas, que eso no es de Dios. Quédese calladito. Si usted no conoce las manifestaciones del Espíritu, quédese callado, porque puede entrar usted en tocar con algo santo de parte de Dios. Yo creo que la iglesia es llamada a operar en lo sobrenatural. Yo creo en que podemos nosotros sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios y ver el poder de Dios en este tiempo presente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero para que usted me lo crea, se lo digo con texto bíblico. Mateo 10:8. Sanen los enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, da de gracia. La iglesia es naturalmente sobrenatural bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros es natural orar por los enfermos. Para nosotros es natural echar fuera demonios. Cuando esa naturalidad está en nosotros, entonces vemos la sobrenaturalidad de Dios operando por medio de la iglesia. Yo he visto gente ser sana de cáncer, he visto gente ser sana de quistes, he visto gente ser libre de demonios, de hechicerías, de brujerías. Yo creo que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Yo creo que si Jesús sanó ayer, Jesús sana hoy y Jesús sana mañana. Yo creo que el Dios que yo le sirvo es un Dios atemporal, es un Dios que no es condicionado por el cronos, es un Dios que no cambia, es un Dios inmutable, que permanece en el tiempo mostrando su poder. Creemos en una iglesia de lo sobrenatural. Alguien debiera decir amén a eso en esta noche. Amén. Gloria a Dios que tenemos una iglesia aquí que responde a la palabra. Ahora aquí vamos ya vamos llegando. Voy a terminar aquí con para que nos entremos a me quiero ir de la iglesia. La iglesia contribuye a la madurez del cristiano. ¿Cómo la ve? La iglesia contribuye a la madurez del cristiano. Trabaja como cuerpo. No somos el cuerpo, somos parte de él. Solo que hay muchos que se creen que son el cuerpo, pero usted no es el cuerpo, usted es parte del cuerpo. Por eso hay muchos creyentes que dicen que no necesitan congregarse porque ellos son la iglesia. No, usted no es la iglesia solo, usted es parte del cuerpo de Cristo. O usted se vino para la iglesia y dejó los pies en la casa, o usted se va a trabajar y deja los ojos en la casa. No, usted es parte y yo soy parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no tiene miembros amputados ni tiene miembros ortopédicos. Yo hago parte del cuerpo de Cristo y la iglesia constituye un proceso formativo que nos madura o nos madura. En la iglesia aprendemos a perdonar, en la iglesia aprendemos a servir, en la iglesia aprendemos a amar los inamables, en la iglesia aprendemos a que nuestro carácter sea pulido con ese hermanito que cuando lo vemos usted y yo decimos lo mastico, lo mastico, lo mastico, lo escupo porque no soy capaz de tragármelo. Entonces la iglesia contribuye a la madurez. Yo a veces he querido irme de la iglesia y me acuerdo que soy el pastor y no me puedo y no me puedo ir.
¿Ha escuchado usted la frase, me quiero ir de la iglesia? Diga, hasta yo la he dicho. Hasta yo lo he dicho. Muchos creyentes en algún momento han sentido el deseo profundo de dejar la iglesia. Han sentido el deseo más hondo en su corazón de irse. Y le voy a decir, ¿por qué? A veces muchos lo hacen porque, qué desilusión los pastores. Yo creí que ese pastor no era así, pero me desilusionó el pastor. Me desilusionaron los líderes. Me desilusionaron los servidores, porque dejaron que se robaran el retrovisor de mi moto. ¿Acaso mi diezmo no cuenta en esa iglesia? Quizá alguien no vuelve a la iglesia o dice que no quiere venir sencillamente por el mal testimonio de un feligrés en la iglesia. Usted lo vio cantando Yo danzo, y luego usted pasó por alguna discoteca a las 3 de la mañana. Simplemente usted pasaba por esa discoteca también. Y usted vio al hermano y dijo, por eso yo no creo en los cristianos, y sigo bebiendo. Otros no vuelven a la iglesia por las peleas entre los hermanos de la fe. Otros por las heridas que le causaron. Yo no vuelvo a esa iglesia porque me hirió el corazón. Yo no vuelvo a esa iglesia porque ese líder me tiene herido, me ha causado dolores. Otros no vuelven por falta de perdón. No quieren perdonar a un líder o al pastor que los ofendió. Otros no quieren volver a la iglesia por falta de sujeción, porque les gusta que todo se haga como a ellos les parece. Ellos quieren que la alabanza sea como ellos quieren. Ellos quieren que la prédica sea como ellos quieren. Ellos quieren que el pastor se vista como ellos quieren. Ellos quieren que la alabanza lo hagan como ellos se sentirían más cómodos. No les gusta la sujeción, no les gusta que estar bajo autoridad. Les gusta que todo se haga a su manera. La visión de la iglesia no me gusta. No estoy de acuerdo con la iglesia, me voy. Otros se van por celos ministeriales. Es que ese líder se creía más que yo, y yo de él no me dejo mandar. No me manda mi marido. No me mandaba mi mamá para ir a una iglesia. Por falta de sujeción nos vamos de la iglesia. Nos vamos por los chismes. Chismes en la iglesia. Yo no voy a esa iglesia porque no quiero estar en chismes. No quiero volver a la congregación por los conflictos que se presentan, por la falta de crecimiento espiritual de la iglesia. Se va la gente porque la iglesia no crece. Se va la gente porque la iglesia crece. Yo hace poco hablé con unos amigos y me decían, nos vamos de la iglesia porque la iglesia ha crecido tanto que nos gustaba como cuando éramos todos así junticos. Y ya no nos sentimos que la iglesia es tan grande que saludarlo a usted es complicado, saludar a un hermano es complicado. Nos vamos porque la iglesia está creciendo mucho. Otros se van de la iglesia porque la iglesia es pobre, la iglesia no tiene recursos. Otros se van porque la iglesia tiene muchos recursos. Otros se van de la iglesia porque no los ponen a servir. Otros se van porque los tienen sirviendo demasiado, se sienten cansados ministerialmente y espiritualmente. Otros se van porque no los han nombrado mentor o porque no me han ungido como pastor. Bueno, yo creo que daría toda la noche, pero voy a mencionar algunas razones un poco más detalladas por las que nos vamos de la iglesia. Me voy porque estoy herido. ¿Han escuchado eso? Estoy herido. Esa Palacios me hizo un daño profundo en el corazón. Cualquier Palacios, bueno, un ejemplo. El pastor Pulido, dejémoslo mejor así. Me voy porque estoy herido. Las heridas dentro de la iglesia, diga conmigo, son reales. No, pero con esas ganas. Diga conmigo, las heridas dentro de la iglesia son reales. Como en su casa, con sus hermanos,
con su papá, con su mamá. No es que las familias peleamos. ¿O usted cree que yo en la casa todo el tiempo estoy, cuán grande es Él? Eso pasa aquí en el altar. A veces me le descompongo a mi esposa, a veces levanto la voz, a veces me enojo y nos causamos herida. Y eso pasa en la familia de la fe. Y Dios nos llama a confrontar con amor, perdonar, restaurar. Si huimos cada vez que alguien nos hiere, nunca aprenderemos a amar como Cristo ama. ¿Cómo la ve? Si yo me divorciara con mi esposa, cada vez que ella me haga enojar, no estaría mi matrimonio. Si mi esposa se hubiera divorciado de mí todos los días que me enoje, entonces este matrimonio se había acabado hace mucho tiempo. Así que la clave es no huir. Proverbios 19:11 dice: la cordura, no la gordura, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay gente que se queda ofendida 3 años. Hay gente que se queda ofendido 15 años. Y el marido no le hablo hace 2 meses. Le cerré los servicios, lo tengo sin internet, sin wifi, sin servicios públicos. Le corté los servicios, lo tengo durmiendo en la otra pieza. Estoy enojada. No le corte los servicios a su esposo, que la vecina le reconecta con banda ancha. Perdónese. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es que la tengo castigada. Esos castigos son peligrosos. Ese es otro tema ya para pareja. Estoy herido. Mateo capítulo 18:15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Si usted tiene algo contra un hermano, ¿por qué cargas a otro con esa persona? A todos nos ha pasado, a todos. Yo estoy enojado con Lina y entonces voy y le hablo aquí a mi hermano, el fotógrafo más profesional, bueno, uno de los más profesionales, no quiero problemas y que nadie me diga que se va a ir de la iglesia. Con Nico, y le dices que estoy enojado con Lina. Debo de ir y hablar directamente con quién. Lina, porque eso va a hacer que pueda ganar mi hermano en la intimidad. Así que ahí es cuando nosotros decimos: me voy porque estoy herido. Y practicar el perdón es importante dentro de la iglesia. Nos recuerda que la iglesia está llena de gente imperfecta, al igual que usted, que yo. Sepa que usted va a una iglesia de gente que está creciendo en el Señor. No crea que la iglesia es de santos perfectos. Si usted encuentra una iglesia perfecta, no vaya, la daña. La va a acabar. Sepa que la iglesia es de gente imperfecta. Nos enojamos. A veces le decimos: hermano, siéntese aquí. ¿Por qué me voy a sentar aquí? Este es mi puesto. ¿Acaso yo no diezmo en esta iglesia? Eso pasa en otras iglesias. Hermano, no se parquee en ese lugar. Yo parqueo donde me da la gana. Entonces el servidor le dice: entonces que le rayen ese carro. La iglesia es de gente imperfecta. A veces nos enojamos. A veces le decimos al hermano las cosas, no las sabemos decir y él se carga con nosotros. Otra razón de por qué se va la gente de la iglesia: no veo crecimiento en mi vida. Esa iglesia está estancada. Hebreos 5:12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelvan a enseñar cuáles son los principios de los rudimentos de la palabra de Dios. ¿Tiene esto que ver con: ay, pastor, entonces ¿por qué me mandan a hacer primeros pasos? Porque eres muy orgulloso y necesitas quebrantar tu orgullo, y necesitas saber otra vez lo que es el servicio, necesitas saber otra vez lo que es masticar la vida cristiana. Pero si llevo mucho tiempo en la iglesia y no estás creciendo, la culpa no es del pastor, la culpa no es de tu líder, es tu culpa. Tú no oras, no lees la Biblia, no buscas de Dios y luego buscas responsables. Diga conmigo: ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Así que en realidad necesitamos cambiar nuestra actitud hacia Dios para poder crecer. Tercero, me quiero ir de la iglesia porque no me integran.
allá hay una élite, la crema innata, los que se codean con el pastor. Yo aquí me codeo con todo el mundo. Esos son los de la cópula, los del alto nivel. Aquí no hay ningún alto nivel. Aquí solo hay un alto nivel y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. En esa iglesia nos saludan y usted saluda. En esa iglesia nos llaman, usted llama. En esa iglesia sirven muy mal, usted sirve. La Biblia dice que el que quiere amigos se ha de mostrar ¿qué? Amigos. No son detallistas, sea detallista usted. Hebreos capítulo 10 versículo 24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como muchos tienen por... No, pero es que imagínate uno un miércoles a esta hora acostado en la casa con YouTube, qué comodidad. Pero si uno viene a la iglesia, le toca enfrentar al hermano, le toca esperar que cuando toman las ofrendas cierran aquí los de seguridad, las cámaras están pendientes de todo lo que se mueve en la iglesia, está toda la seguridad activada y le dicen: quédese quieto. No, yo no me quedo quieto. Y empujan al servidor y se entran. Así que por eso la Biblia dice: no dejen de congregarse, porque su carácter no se pule en la cama, se pule acá entre los hermanos. El verdadero carácter de Cristo. Diga conmigo: ay, ay, ay. Así que si no lo integraban, intégrese. No me escriben, escriba la línea de atención de la iglesia El Camino. Por lo menos escriba ahí: hola, soy Pedro, necesito que me integren y algo va a ocurrir con usted. Me quiero ir de la iglesia, no me gusta la iglesia en su liderazgo, no me gusta cómo los líderes hacen las cosas. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Cómo ven ese pasaje bíblico? Yo no sé qué versión es esta. Búsqueme la Nueva Traducción Viviente, y si está la Nueva Traducción Viviente, póngame la versión del 60. La Biblia dice que hay que honrar y respetar a los que sirven en la obra de Dios. Usted sabe que hay hermanos que llegan aquí el domingo a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a limpiar. Bueno, ahí tenemos una mujer aquí excelente que hace aseo todo el día en la iglesia. Usted en los baños los ve siempre aseados, procuramos que todo esté aseado. Pero aquí llega gente a servir desde temprano y llegan unos pavos reales. Llegan unos hombres y unas mujeres a por debarjear a estas personas como si ellos estuvieran recibiendo un salario para recibirte y tenerte en la sillita bien cómoda a ti. O el líder que está preparando la palabra y no me gusta ese grupo y no me gusta esta célula. Pues entonces quédese en la iglesia y sométase a la obra de Dios. Hay pastores menos yo que han fantaseado con que se vayan ciertas personas. Perdóname, Señor, la mentira. Hay gente que no sabe honrar a las personas que invierten tiempo, horas. Hay gente que te ha atendido en oración hasta 3 horas y tú no les pagaste. Y han sacado tiempo para orar. Han llorado en el hombro del mentor. Le dejaste los mocos y las babas a ese mentor. Y ese mentor ese día ni tenía para la gasolina y ni le dijiste: tome, mentor, y échele gasolina al carro para que se devuelva. Ellos sacaron el tiempo, invirtieron el tiempo. Me voy porque no me gusta el liderazgo de esa persona. Dice en Éxodo 16 que los israelitas murmuraban en contra del hombre de Dios. Si Dios no nos plantó en una iglesia, no salgas. Si Dios te plantó en una iglesia, no salgas por razones superficiales. Antes de criticar un líder, antes de criticar un pastor, ora por ellos. Intercede por ellos, dale
dale fuerzas a ese joven que está orando por otros jóvenes. Dale fuerzas a ese pastor, que sigan adelante. Hay cosas que no comparto, pero los bendigo. Yo no sé si me está viendo desde el oriente antioqueño una mujer que se llama Yargenia. Todos los días a las 6 de la mañana hay un devocional y yo escucho a todos cuando predican. Yo no digo nada, solo escucho. Y hay tremendos maestros. Y hoy Yargenia se tiró un tema tremendo, poderoso. Y ella le decía a la gente: si tú has llegado de otro lugar, acoge la visión, aprende a servir, sé una persona humilde, comienza a integrarte en la congregación. Y luego escuchaba que oraban por nosotros. Luego llegó otra mujer, Marcela Cután, y comenzó a orar por nosotros. Yo decía: Señor, bendecimos estas personas que están orando por nosotros. Hemos tenido tanta gente en la mañana que están orando por el liderazgo de la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Si usted está incómodo con un líder, no se vaya. Hable con él, ore con él. Si a usted no le cae bien el pastor, procure hablar con el pastor de esta iglesia. Póngase a paz con él, tómese un café, que al pastor hasta le gusta el buen café, y algún acuerdo de amor van a llegar. Me quiero ir de la iglesia, siento que Dios me llama a otro lugar. Vamos aterrizando. Estoy sintiendo. ¿Usted ha visto gente así? Estoy sintiendo. Lo percibo, lo percibo. ¿Y cómo Dios te habló? Tuve un sueño. Ajá. ¿Y qué hiciste esa noche? No, me comí unos frijoles con garra antes de dormir. ¿Estás seguro que es el Señor? Dios me habló. He tenido gente que va a la oficina. Cuando yo empecé con la iglesia El Camino, yo decía: esta iglesia, ¿quién se va de una iglesia como El Camino? Y un día me llegó alguien: me voy de la iglesia. Y yo: ¿en serio? ¿Usted y qué no tenemos nosotros que no podamos cubrirte? Me voy de la iglesia. Dios me dijo que me vaya. Yo: bueno, eso está muy claro. Si ya Dios te dijo, yo quién soy para decirte que no te vayas. Ya Dios te dijo: Padre, en el nombre de Jesús bendigo a esta persona, llévatelo en paz y en bendición. A los meses: pastor, voy a volver a la iglesia. Y Dios no te dijo que te ibas. No, pero yo creo que yo estaba confundido. Verifique que realmente Dios lo mueva. Siento que Dios me llama a otro lugar. Hechos 13:2 al 3 dice: ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Que sea una guía del Espíritu Santo. Eclesiastés 3:1 dice, diga conmigo: todo tiene su tiempo. Diga fuerte: todo tiene su tiempo. Hay un momento específico que si Dios quiere hacer algo con usted, lo va a hacer. Pero el usted estar de un lugar a otro no le va a permitir crecer. Ahora, soy el pastor de esta congregación, de nombre, porque aquí está el pastor de los pastores, el encargado de esta congregación, humanamente hablando. Y yo te quiero decir: escuchen esto, que ya vamos terminando. Hay momentos en los que Dios realmente nos llama a otro lugar. Se lo voy a repetir. Hay momentos en los que realmente Dios nos llama a otro lugar, pero debemos asegurarnos que es la voz de Dios y no solo una emoción, un descontento. Dios siempre nos guía con paz, no con confusión ni con enojo. Si quiero salir del camino, eso ya no es el camino, es la trocha. Y ese pastor y esos líderes, después de que nos vamos, entonces tú ves que hay amargura. Pero la persona que sale porque Dios lo movió dice: yo amo tanto mi iglesia, El Camino, y Dios me trajo a apoyar un ministerio por acá, no sé, en un lugar lejano. Estoy aquí ministrando, veo las transmisiones, a veces hablo con el pastor, hablo con los líderes, estamos en armonía, les amo, les extraño, hay paz. Pero cuando alguien se va de la iglesia y parece un perro bulldozer, esa persona no se fue en bendición. No va a venir bendición para su vida. Conclusión: antes de que usted deje una iglesia, hablando porque por pronto alguien está viniendo ya al camino y viene de otra congregación, la pregunta es: ¿estás huyendo de algo que Dios quiere que enfrentes? Entonces, no lo quiero enfrentar, me voy. ¿Estás buscando a Dios realmente por encima de las personas?
Otra pregunta sería: ¿estás tomando decisiones basados en la carne, en tu enojo o en el espíritu? Te vas de la iglesia porque terminaste con esa muchacha. Te vas de la iglesia porque terminaste con ese muchacho y estás huyendo. Si se va, no desestabilice a los que ya están en la iglesia. Ya vamos. Si usted se va de la iglesia, ¿para qué invita discípulos de otro grupo a hacer ayunos con usted? Vigilias, intercesiones. Métase solo, póngase a orar solito y respete el fruto de una congregación. No le hable mal a otra persona de otro líder. Cubra el corazón de la otra persona y cubra el corazón del otro líder. Entonces me dice: pastor, definitivamente de aquí nadie se va, de una iglesia nadie se puede ir. Pues hay razones bíblicas y saludables para dejar una iglesia cristiana. Sí hay razones para irse, y le voy a mencionar algunas. Cuando hay una doctrina falsa o una distorsión en el evangelio, váyase de esa iglesia. Cuando hay una doctrina corrompida, como Pablo le dijo a los Gálatas: ¿quién les fascinó? Ustedes están en un evangelio diferente al que yo les enseñé. Si en la iglesia se niega la divinidad de Cristo, si se predica un evangelio solo de prosperidad sin la cruz de Cristo, si se manipula la escritura para beneficio humano, váyase. Pero no se vaya porque vino un predicador, uno de los líderes que estamos capacitando, o hasta el mismo pastor, y dice algo que se puede equivocar, porque el que tiene boca se equivoca y el que está escuchando tiene que escuchar. Y usted dice: yo conozco al pastor, ese líder se equivocó, hay que hacer el correctivo. Pero eso no es una doctrina de la iglesia. Cuando hay manipulación espiritual o control, váyase de la iglesia, tiene que irse. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Libertad. Cuando usted no puede pensar por sí mismo, cuando eres manipulado con miedo, con culpa o con castigo espiritual, usted se debe de ir de allí. No está siendo usted alimentado espiritualmente. Ahora, identifique si es rebeldía. Eso hay que identificarlo. Cuando hay manipulación, tienes que salir. Eso no es autoridad, eso se llama abuso espiritual. Y salir de una congregación así puede ser muy sanador para tu corazón. Cuando hay pecado encubierto sin corrección ni arrepentimiento. En 1 Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecado, repréndelas delante de todos. Si los líderes caen en pecado y se ocultan, ahora hay que saber a quién se le cuentan las cosas y para qué se le cuentan, porque hay mucho chismoso dentro de las iglesias. Tiene que ser gente que te ayude a salir adelante, a levantarte. Pastor, si tú caes, mira, en mi oficina yo he escuchado los pecados innombrables de muchos de ustedes, y yo les miro la cara y se pueden sentir que yo nunca los estoy juzgando ni nunca los voy a señalar. A la oficina van y me dicen: pastor, tengo esta lucha. Yo no te voy a juzgar por eso. Pastor, siento que me gustan los hombres. Pastor, siento que me gustan las mujeres. Pastor, estoy teniendo una relación, una aventura con una mujer que no es mi esposa. Pastor, tengo esta lucha, y estamos ahí para apoyarte. Pero hay que saber a quién le contamos las cosas, con quién conversamos. Pero si usted está en una iglesia donde no hay esa instrucción, hay que salir de ese lugar. Cuando no creces espiritualmente, a pesar de tu compromiso, no eres alimentado con la palabra, el servicio que estás haciendo no se está teniendo en cuenta, no hay una visión clara en la iglesia, váyase. Si usted está en una congregación donde el pastor no sabe ni para dónde va, ni la iglesia que está haciendo. Por eso le digo, hay gente que se va de las iglesias porque no crecen, y hay otros que se van porque la iglesia está creciendo. Entonces usted tiene que conocer cuál es la visión de la iglesia. Ay, que es ladrillo a ladrillo, la ladrillera de la iglesia. No, ¿qué es? ¿Para qué se hace? ¿Qué obras se están abriendo? ¿Qué se está apoyando? ¿A qué está proyectando la iglesia? Conózcalo. Pero si no hay una visión clara, debes de salir.
Cuando el ambiente es más religioso, ay Dios mío bendito, tenemos que irnos a dormir ya. Cuando el ambiente es más religioso que espiritual, váyase. Usted porque se puso pantalón, usted porque se cortó el cabello, y esas aretas son del diablo, y ese tatuaje que se hizo de Winnie Pooh es satánico, y usted porque se motiló el cabello, porque está calvo. El Señor dice que no pasaría navaja sobre tu cabeza. Pastor, es que no me sale pelo. No, estás en pecado. Religiosidad. Hay que ser relacionales porque tenemos un Dios relacional. Cuando el Espíritu Santo te inquieta después de estar en oración, en confirmación, en oración, en paz con el liderazgo, en paz con el pastor de ese lugar, con madurez, no en rebeldía ni enojo. Si eso es lo que el Señor quiere, hazlo, porque Dios quiere que estés plantado, no en movimiento constante. Te lo voy a repetir: Dios quiere que estés plantado, no en movimiento constante. En los últimos 10 años de mi vida, yo no me he congregado en otra iglesia que no sea el Camino. Soy el pastor. Tienes que estar plantado para poder crecer. Hoy muchos viven de iglesia en iglesia, de devocional en devocional, de emoción en emoción. Pero plantarse implica echar raíces, permanecer, servir, crecer en un lugar, estar constante. Ay, hay un devocional a tal hora, y está el 4, y el de las 5, y el de las 6, y el de las 7, y corre para allá, y corre para acá, y el todo un activismo. Pero su casa, donde se congregan, está desierta. Y sale una muchacha por allá por internet y saca el proyecto. No tengo nada en contra de nadie. Ay, Dios mío, esto es candela. Pero voy a hacer un ejemplo. No, y tengo el de las agendas. Entonces reúno la agenda, la gente por internet. Les hago el devocional y luego a todas les vendo una agenda evangélica. Que no existe eso, pues. Que son emprendimientos personales. Y uno dice, bueno, ¿eso está conectado a una iglesia? ¿Está conectado con la visión de una iglesia? No sabemos. Luego la muchacha sale por el Instagram, convoca a la gente a un congreso de mujeres empoderadas, y viene una muchacha de 20 años sin casarse, sin tener experiencia, sin tener un pastor que esté coordinando eso. Reúnen a todas las niñas y la entrada les vale 100,000 pesos. ¿A dónde irán esos 100,000 pesos? Emprendimientos personales. Tienes que plantarte y amar la casa donde Dios te puso. Entérate que Dios está haciendo donde Él te puso. Entonces se va a cumplir en nosotros esta palabra del cierre de la palabra: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Sé que gente me va a amar por esto y gente no me va a amar por esto, pero usted tiene que plantarse en una iglesia. Por eso nosotros le decimos a la gente cuando llega aquí a la iglesia: si esta es la iglesia que tú quieres escoger, estamos para servirte. Y si no, en Medellín hay muchas iglesias. Es más, te conseguimos el pastor de otra iglesia, te ubicamos, pero plántese. Si esta no es su iglesia, usted dice: no, esa iglesia no me gusta. Plántese en la que le gusta, eche raíces, y cuando pelee, cuando tenga discusiones, cuando no se sienta cómodo, no huya. No huyas, cobarde. Plántate en la casa del Señor y vas a dar mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a invitar que se coloque sobre sus pies. Si esta palabra fue bendición, aplaude el nombre del Señor en esta noche. Amén. Ahora diga conmigo: ya no me quiero ir de la iglesia. Dígalo fuerte: ya no me quiero ir de la iglesia. Ya no me quiero ir de la iglesia. Amén. Cuando a usted se le acerque un líder, un mentor y le diga: me quiero ir de la iglesia, usted se va a ir a YouTube y le dice: antes de que se vaya de la iglesia, te voy a recomendar una predicación muy buena de un pastor que se llama Juan Esteban Pulido. Escucha esta prédica y después me cuentas qué pensaste. Padre, yo oro para que esta iglesia sea plantada en tu palabra, que dé fruto por los años que vienen.
Ahora, yo creo que es muy importante que usted en este instante haga una oración, porque de eso depende tu vida espiritual. De esto depende el ministerio. De esto depende el llamado que Dios te ha hecho. Yo sé que todos aquí venimos de otra congregación y no es malo. Hay momentos en que Dios nos mueve. Es más, hay gente que está aquí que Dios en su momento la va a mover a otro lugar para servir en otro lugar, pero que sea Dios, o porque estás huyendo de una perversión doctrinal, o porque la iglesia se desvió, entonces corre de ese lugar. Pero si es porque el Señor te está formando el carácter, porque te está enseñando obediencia, te está enseñando servicio, entonces dile: Señor, heme aquí, yo quiero servirte. Plantado floreceré. Yo quiero estar plantado para poder manifestar, Señor, tu presencia en mi vida. Padre, yo te doy gracias en esta noche por este pueblo. Y como ministro de esta casa, responsable de esta congregación, como pastor, traigo delante de ti toda petición que hay aquí en esta noche, de sanidades, en el nombre de Jesús. Traemos delante de ti toda enfermedad, Padre, para que sea expulsada de los cuerpos. Toda carencia, problema inmunológico, problema en las células, problema en la sangre, en el nombre de Jesús. Padre, se vaya toda enfermedad en los ojos, se vaya toda enfermedad en los riñones, en el páncreas, en los oídos, en los ojos, en las articulaciones. Se vaya toda enfermedad que está atacando, Señor, el cuerpo, las emociones, ansiedad, temor, angustia, depresión. Padre, en el nombre de Jesús, suelte los cuerpos, suelte los cuerpos, suelte los cuerpos. Como pastores es mi tarea ministrarte la palabra y orar por ti. Ahora oro, Señor, por peticiones financieras, aquellos que están esperando una respuesta, un milagro. Nos unimos delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Que el pueblo reciba oraciones ministeriales, respuestas espirituales. Padre, se ha cubierto este pueblo en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que fue expresada en esta noche para la edificación del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.